Que Dios les bendiga en esta hora. Hay muchos creyentes que todavía se preguntan, ¿están los dones vigentes? ¿O ya solamente se cumplieron en el Pentecostés y ya no rigen más, ya no hay más dones? La verdad que nuestro Señor Jesucristo, al comisionar a sus discípulos, nos dice, mire, Marcos capítulo 16, versículo 14, nos dice de esta manera, Jesús hablándole a los discípulos. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, es decir, a toda persona. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí viene esta parte de los dones, dice. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Entonces, las señales siguen a los que creen. Amén. Y no es necesariamente una persona santa o consagrada a Dios, porque sabe, Mateo 7:21, nuestro Señor Jesucristo nos dice que no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dijo el Señor, que está en los cielos. Muchos me dirán, dice el Señor, en aquel día, es decir, en el día final, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos. Ya Jesús le dijo, no os conozco, apartados de mí, obradores de maldad, le dirá el Señor. ¿Sabe qué? Los dones no garantizan que una persona está en comunión con el Señor, ¿ya? Porque de ser así, una persona que posea un solo don tendría el cielo, por así decirlo, asegurado, pero no es así. Los dones no garantizan que una persona esté totalmente en comunión con el Señor. Son regalos, dice la palabra, ¿cierto? Que los dones son regalos de Dios, irrevocables. Y es por ello que hoy día los dones siguen vigentes. Isaías nos dice, cuando habla del Mesías, dice, por sus llagas fuimos nosotros curados, por sus heridas. ¿Sabe qué? Si Jesús hubiese solamente sido crucificado, sin ser azotado, molido, sus heridas, sin tener mayores heridas, que la lanza, ¿cierto?, en su costado, hubiese muerto de esa manera, no habrían sanidad y no habrían milagros. Pero ¿sabe qué? La sanidad y los milagros existen. Jesús nos dice en este mismo libro de Marcos, el capítulo 9, dice que todo es posible para aquel que cree. Todo es posible, no dice para ciertas personas, no, todo es posible. Los dones están vigentes. El apóstol Pablo en Corintios nos dice, capítulo 11, versículo 4, ahora bien, y Pablo aquí le está hablando a los corintios, no le está hablando a judíos, le está hablando a gentiles, ¿ya? Y hablándole a los hermanos de Corinto allí en el Asia Menor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades. ¿Ya? Las dones de sanidades son diversos. Ya a mí me consta, sé que Dios obra de diferente manera. Y también los vemos los milagros que Jesús hizo. No a todos los sanó de la misma manera. Y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, y a otro diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua. Hoy día también todos estos dones están vigentes. ¿Ya? La profecía también está vigente. Usted me dice, pero si ya no hay profeta. Está todo escrito en la palabra. Amén. La palabra de Dios es un libro sellado, un libro terminado. Y los hombres, lo que dice el apóstol Pedro, que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Los profetas de la antigüedad, sabemos que ellos tenían un ministerio profético, le acompañaban señales, prodigios,
verdadero, no como los payasos, perdone la expresión tan dura, los payasos, los charlatanes que entretienen hoy día, que se tildan de profetas y de apóstoles. Son charlatanes y falsos hombres. ¿Ya? Aún Satanás se disfraza como ángel de luz, dice el apóstol Pablo, dice que sus ministros también se disfrazan como ministros de justicia, pero su fin va a ser conforme a sus obras. ¿Ya? Este hombre, dice el apóstol Judas también, que por causa de ello el camino de la verdad será blasfemado. Pero puntualmente los dones siguen vigentes. Siguen vigentes, el Espíritu de Dios sigue trabajando. El Señor nos dijo en Mateo 28, 20, nos dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días, ¿ya? Aunque no le sintamos, pero el Señor está ahí porque Él es fiel. Todos los días hasta el fin del mundo. Y el mundo no termina todavía. Todavía está este mundo con sus vicios, con su paganismo, con todo. Pero el Señor prometió hasta el fin del mundo. Aún cuando la iglesia, aleluya, sea levantada en el arrebatamiento, aún en la gran tribulación, el Espíritu de Dios va a seguir trabajando. Van a estar, ¿cierto? Aleluya, va a seguir trabajando para restaurar a Israel, como dice Romanos capítulo 8 y 9. Y, por supuesto, también Apocalipsis capítulo 11 nos habla que Dios va a enviar a 2 testigos, a los últimos 2 profetas que habla la palabra de Dios, que van a ser odiados, aborrecidos por el mundo, por las naciones, porque estos varones van a atormentar a los moradores de la tierra. ¿Y de qué manera los van a atormentar? Le van a declarar los juicios que van a venir sobre las naciones. Y los moradores de la tierra los van a odiar. Es más, cuando dice Apocalipsis 11 que cuando el anticristo los asesine, la gente se va a enviar regalos. Esos son los 2 últimos profetas con ministerios proféticos que vienen sobre la tierra. Pero los que están hoy día, yo me atrevo a decir un 99% son charlatanes, ¿ya? Los que se tildan de apóstoles y profetas. Pero hoy día está el don de profecía, ¿ya? El don de profecía a nivel local, a nivel personal. Porque todo lo macro, ¿cierto? Todo lo global de las escrituras está en la palabra. Pero lo personal, un rema de Dios, cuando Dios necesita darle una instrucción personal a un hijo de Dios, a una hija de Dios, el Espíritu Santo nos habla, Jesús nos dijo, y también nos hará saber las cosas que habrán de venir. Todo esto es bíblico, los dones son bíblicos, los dones están vigentes y seguirán vigentes aún, ¿cierto?, en ciertos hombres de Dios, en judíos, ¿cierto?, cuando los 144.000, por ejemplo, y en estos 2 testigos que acabo de mencionar. Y el Espíritu va a seguir trabajando todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Pero lo importante es que usted y yo trabajemos lo que Dios nos ha dado. Aquí Pablo dice en Corintios que es como todos somos parte de un mismo cuerpo. Algunos son ojos, otros son boca, otros son... Pablo dice tenemos la mente de Cristo. Pablo era parte de la mente de Cristo. Juan el Bautista decía: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Es la voz. Hay otros hermanos que son ciertos pies, donde Dios los lleva a diversos lugares. Y así, otros son manos, ¿cierto? Pero todos somos parte del mismo cuerpo espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Pídale al Señor, si usted no conoce su don, por lo menos uno tiene que tener, y pedirle: Señor, dame claridad cuál es el don que debo trabajar, porque un día me darás. Tendré que dar cuenta delante de ti. El don, la habilidad que tú me has dado, Padre. Porque todos los que Dios llama, los llama con un propósito. Y ese propósito es servir y edificar el cuerpo de Cristo. Que Dios les bendiga. Maranata, Cristo viene. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.